¿Creen ustedes que la belleza puede matar? No me refiero a esas frases poéticas que dicen los enamorados, no. Hablo de belleza real, física, que te paraliza el corazón y te hace olvidar quién eres, dónde estás, y sobre todo, qué tan lejos estás de tu casa y de los que te quieren, porque hay cosas en este mundo que usan la hermosura como carnada, y una vez que muerdes el anzuelo, ya no hay vuelta atrás. Hoy les voy a contar sobre la ciguanaba, una leyenda centroamericana que ha llevado a decenas de hombres a la locura o algo peor. Y antes de que piensen que son puras babosadas de viejos, déjenme decirles que esta historia tiene tantas versiones como pueblos hay en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y todas terminan igual, con un hombre quebrado que nunca vuelve a ser el mismo. Y ya que estamos aquí compartiendo estas historias que te ponen los pelos de punta, te invito a que te suscribas al canal Millennium Planet. Aquí exploramos las leyendas más oscuras, los misterios sin resolver y esos relatos que no te dejan dormir tranquilo. Dale al botón de suscripción porque esto apenas comienza. Y créeme, vas a querer estar aquí para lo que viene. Además, antes de seguir con esta historia, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Eres de Guatemala, El Salvador, Honduras? ¿O tal vez estás del otro lado del mundo escuchando sobre la ciguanaba por primera vez? Me gustaría saber quién está ahí del otro lado, compartiendo esta experiencia conmigo. Ahora sí, vamos al grano. Esta primera historia me la contó un tipo en un mercado de Antigua Guatemala, un campesino con las manos curtidas y los ojos de alguien que ha visto cosas que no debería. Se llamaba Esteban, y cuando empezó a hablar, noté que sus dedos temblaban mientras sostenía su taza de café aguado. Esto pasó hace como 15 años, me dijo, pero para él fue como si hubiera sido ayer. Esteban trabajaba cortando caña cerca del río Motagua, en una zona donde el monte es tan espeso que el sol apenas logra tocar el suelo. Era una chamba dura, de esas que te dejan el cuerpo molido y la mente vacía, que es exactamente como debe estar uno para no pensar en las cosas raras que pasan ahí. Una noche de luna llena, Esteban terminó su turno más tarde que de costumbre. Sus compañeros ya se habían ido, y él decidió tomar un atajo por la orilla del río para llegar más rápido a su ranchito. El camino era conocido, lo había recorrido cientos de veces, pero esa noche algo era diferente. El aire estaba pesado, espeso, como si la humedad misma tuviera peso y te empujara hacia abajo. Los grillos callaron de repente, y eso fue lo primero que lo puso nervioso, porque el monte nunca está en silencio. Nunca. Siguió caminando, con el machete en la mano más por costumbre que por miedo, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. El sonido de agua salpicando, suave, rítmico, como si alguien se estuviera bañando en el río. Cuando llegó a la orilla del río, la mujer extendió su mano hacia él, todavía sin mostrarle el rostro. «Ven conmigo», susurró, y su voz sonaba ahora más profunda, más ronca. Pero Esteban ya no podía pensar con claridad. Ella empezó a caminar río arriba, adentrándose en la corriente, y él la siguió sin dudar, con el agua fría subiéndole por las piernas, luego por la cintura. El río Motagua no es profundo en esa zona, pero de noche, con la luna reflejándose en la superficie, parece un abismo negro que puede tragarte entero. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque Esteban perdió toda noción del tiempo, hipnotizado por el vaivén de esas caderas y ese cabello que se movía como si tuviera vida propia. Finalmente llegaron a un claro, lejos de cualquier camino, rodeado de árboles muertos y rocas cubiertas de musgo viscoso. El olor cambió.
Pasó de ser el aroma fresco del río a algo más pesado, más agrio, como carne dejada al sol por días. Fue en ese momento, me dijo Esteban, con los ojos muy abiertos, que la mujer finalmente se dio vuelta para mirarlo de frente, y cuando apartó el cabello de su rostro, lo que vio lo hizo caer de rodillas en el lodo. No era un rostro humano, era el cráneo alargado de un caballo, con la carne podrida colgando en jirones, los ojos vacíos y negros como pozos sin fondo, y la mandíbula abierta mostrando dientes amarillentos y rotos. De su boca salía un aliento putrefacto que hacía que el estómago se retorciera, y de su garganta surgió una risa, una carcajada aguda y metálica que rebotaba en los árboles. Esteban gritó, y ese grito fue lo único que lo salvó, porque rompió el hechizo que lo tenía atrapado. Se levantó y corrió como nunca en su vida, sin mirar atrás, sintiendo que esa cosa lo perseguía, escuchando sus pasos chapoteando en el agua detrás de él. Logró salir del río y encontrar el camino. Pero cuando llegó a su casa, ya había amanecido. Su mujer dijo que había estado gritando el nombre de otra mujer toda la noche, revolcándose en el lodo frente a la puerta. Los vecinos lo encontraron delirando, con fiebre altísima, y las pupilas tan dilatadas que apenas se veía el color de sus ojos. Tardó semanas en recuperarse físicamente, pero mentalmente, Esteban nunca volvió a ser el mismo. Dejó de trabajar cerca del río, dejó de salir de noche, y cada vez que veía a una mujer con el cabello largo y suelto, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Me contó esta historia 15 años después del encuentro, y aún así, sus manos no dejaban de temblar mientras hablaba. Si algo he aprendido escuchando estas historias, es que la ciguanaba no tiene un solo rostro, no tiene una sola forma de cazar. Se adapta, cambia, evoluciona según el lugar y según quién sea su presa. Lo que pasó en Guatemala con Esteban fue apenas el comienzo, porque esta entidad, esta cosa, ha estado acechando Centroamérica durante siglos, y cada región tiene su propia versión de cómo te arrastra hacia la locura. En El Salvador, la historia cambia un poco, se vuelve más urbana, más cercana con nuestra realidad moderna, lo que la hace todavía más aterradora. Porque una cosa es encontrarte con algo en el monte, en la oscuridad primitiva del río, y otra muy distinta es que esa maldad te alcance en una carretera asfaltada, con tu camioneta y tus luces altas. Esta historia me la contó un compadre salvadoreño que conocí en un bar de San Salvador. Se llama Mario y trabaja transportando mercancía entre ciudades, un trabajo que lo obliga a manejar de noche por carreteras solitarias donde la única compañía son las luces de tu tablero y tal vez algún tráiler que pasa cada hora. Mario es de esos tipos rudos, con tatuajes en los brazos y una voz ronca de tanto fumar. Pero cuando empezó a contarme lo que le pasó en la carretera a Santa Ana, vi cómo se le quebraba la voz y cómo sus manos apretaban el vaso de cerveza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esto le ocurrió hace 3 años. En una noche de febrero cuando el calor era tan denso que ni siquiera el aire acondicionado de la camioneta lograba refrescarlo. Eran como las 2 de la mañana cuando Mario vio la figura al costado de la carretera. Una mujer, parada ahí en medio de la nada, con un vestido blanco largo que se movía con el viento nocturno. Tenía el dedo pulgar levantado pidiendo aventón, y su cabello negro le caía sobre los hombros, tapándole parte del rostro. Lo primero que pensó Mario fue que era una locura detenerse, porque en esas carreteras uno no se detiene por nadie, menos a esas horas. Pero algo en él, algo que no puede explicar hasta el día de hoy, lo hizo pisar el freno. La camioneta se detuvo rechinando las llantas, y la mujer caminó hacia la ventana del copiloto con pasos lentos,
casi flotando sobre el asfalto. Cuando ella se acercó, Mario pudo ver que era hermosa, pero de una forma extraña, como esas modelos de revistas que parecen demasiado perfectas para ser reales. Su piel era pálida, casi translúcida bajo las luces del tablero, y sus labios estaban pintados de un rojo tan oscuro que parecía negro. Llevaba mucho tiempo esperando, dijo con voz suave, casi un susurro. Mario, sin saber por qué demonios lo estaba haciendo, le abrió la puerta. Ella subió a la camioneta trayendo consigo un perfume dulzón, como flores marchitas mezcladas con algo más pesado, más desagradable, que Mario no pudo identificar en ese momento. «Gracias por detenerte», dijo ella, y su voz tenía un tono cantarín que hacía que las palabras se quedaran flotando en el aire. Mario arrancó de nuevo, tratando de mantener la vista en la carretera, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia ella. La mujer tenía las manos cruzadas sobre el regazo, y el cabello le seguía tapando la mitad del rostro, dejando ver solo un ojo, una mejilla perfecta y esa sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. «¿A dónde vas?», preguntó Mario con la garganta seca. «Llévame donde me necesites», respondió ella, y esa respuesta no tenía ningún sentido, pero en ese momento Mario no podía pensar con claridad. Su cerebro estaba nublado, como si una neblina espesa hubiera entrado por las ventanillas y lo hubiera envuelto todo. Cada vez que respiraba, ese perfume de flores muertas se hacía más fuerte, más mareante, y sentía como su voluntad se iba desvaneciendo. La mujer empezó a darle indicaciones, señalando con un dedo largo y delgado hacia caminos secundarios que Mario ni siquiera sabía que existían. «Dobla aquí», decía, y él obedecía sin cuestionar. «Sigue recto», y Mario seguía. Poco a poco se fueron alejando de la carretera principal, adentrándose en caminos de tierra donde las ramas de los árboles rozaban los costados de la camioneta, y donde la oscuridad era tan absoluta que los faros apenas lograban cortar la negrura. El GPS había dejado de funcionar hacía rato, mostrando solo una pantalla en blanco, y el radio comenzó a emitir estática, un zumbido grave que hacía vibrar los dientes. Finalmente llegaron a un claro, un espacio abierto rodeado de árboles muertos y rocas cubiertas de líquenes viscosos. «Aquí», dijo la mujer, y su voz había cambiado. Ahora sonaba más grave, más rasposa, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Mario detuvo la camioneta y fue entonces cuando el olor cambió completamente. Ya no era perfume de flores muertas, era el hedor inconfundible de carne podrida, de animal muerto dejado al sol durante días. Se le revolvió el estómago y volteó a verla, y lo que vio hizo que su mundo se desmoronara en un segundo. La mujer ya no era hermosa. El cabello seguía ahí, pero ahora colgaba en mechones grasientos de un cráneo alargado y deforme. El cráneo de un caballo con la carne colgando en tiras podridas. Los ojos eran cuencas negras y profundas, donde pululaban gusanos, y la mandíbula se abría y cerraba mostrando dientes enormes y carcomidos. Las manos que había visto cruzadas sobre el regazo ahora eran garras huesudas con uñas largas y quebradas. La cosa que había sido una mujer hermosa se inclinó hacia él, y de su garganta salió un aullido, un sonido que no era humano ni animal, sino algo peor, algo que parecía venir desde el fondo de la tierra misma. Mario no recuerda cómo logró salir de la camioneta. Lo siguiente que supo fue que estaba corriendo entre los árboles, tropezando con raíces, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. Podía escuchar esa risa detrás de él, esa carcajada que resonaba en toda la oscuridad del monte. Corrió hasta que sus pulmones ardían y sus piernas no respondían, hasta que vio luces a lo lejos
y se dio cuenta de que había llegado de vuelta a la carretera principal. Un camionero lo encontró ahí tirado, delirando, con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de rasguños que no recordaba haberse hecho. La camioneta nunca apareció, y cuando la policía fue a buscarla, no encontraron el camino secundario que Mario describió. Es como si nunca hubiera existido. Hoy, 3 años después, Mario ya no maneja de noche. Consiguió un trabajo de día, aunque paga menos, porque dice que prefiere ganar menos dinero a arriesgar su cordura de nuevo. Dejó de recoger a cualquiera en la carretera, y cada vez que ve a una mujer con el cabello largo y suelto, tiene que desviar la mirada porque su cuerpo empieza a temblar y siente ese olor, ese hedor a muerte que se quedó grabado en su memoria como una marca de fuego. Hay algo en las ruinas antiguas que atrae a la gente, ¿verdad? Esa sensación de estar caminando sobre historia, sobre los pasos de gente que vivió y murió hace siglos. Pero también hay algo más, algo que no te dicen en los tours turísticos ni aparece en las guías de viaje. Las ruinas son como cicatrices en la tierra, lugares donde el velo entre nuestro mundo y lo que sea que existe más allá se hace delgado, casi transparente. Y en Honduras, específicamente en las afueras de Tegucigalpa, hay unas ruinas que los lugareños evitan después de que cae el sol. No son ruinas mayas famosas como Copán, no. Estas son restos de asentamientos antiguos que casi nadie conoce, escondidos entre el monte espeso donde solo llegan los más curiosos o los más tontos. Esta historia me la contó un morro llamado David, que en ese entonces tenía como 23 años y estudiaba arqueología en la universidad. Era de esos chavos curiosos que no le tienen miedo a nada, o al menos eso creía él. David había escuchado rumores sobre unas estructuras precolombinas no documentadas en una zona montañosa, y decidió ir a explorarlas un fin de semana, armado solo con su cámara, una mochila con provisiones y esa arrogancia que te da la juventud cuando piensas que nada malo puede pasarte. Me contó esta historia 2 años después del incidente, en un café de Tegucigalpa, con las manos temblando tanto que tuvo que dejar la taza de café porque se le derramaba. Sus ojos tenían esa mirada perdida de alguien que vio algo que quebró su comprensión de la realidad. Llegó a las ruinas cerca del mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre las piedras antiguas cubiertas de musgo y enredaderas. El lugar era hermoso de una forma inquietante, con columnas caídas y paredes derrumbadas que formaban patrones geométricos que David no lograba descifrar. Sacó su cámara y empezó a documentar todo, tomando fotos desde diferentes ángulos, haciendo mediciones aproximadas, perdido en su propio mundo de descubrimiento académico. Las horas pasaron volando, y cuando se dio cuenta, el sol ya estaba bajando, tiñendo todo de naranja y rojo. Debió haber regresado en ese momento, me dijo, pero algo lo hizo quedarse. Una sensación extraña, como si alguien lo estuviera llamando sin palabras, jalándolo hacia el centro de las ruinas donde había una estructura más grande, algo que parecía haber sido un templo. Mientras exploraba esa estructura central, con la luz del atardecer colándose entre las grietas de las paredes de piedra, la vio. Una mujer estaba parada en lo alto de una de las columnas parcialmente derruidas, con el viento moviendo su vestido blanco y su cabello negro flotando, como si tuviera vida propia. David me juró que no había nadie ahí segundos antes, que había revisado toda el área y estaba completamente solo. Pero ahí estaba ella, mirándolo, aunque no directamente a los ojos porque el cabello le cubría la mitad del rostro, dejando ver solo una sonrisa suave y un ojo que brillaba con un color dorado extraño, como si tuviera luz propia. «Hola»,
dijo ella con una voz que sonaba como música, como campanitas de viento chocando suavemente. David sintió que su lengua se pegaba al paladar, y solo pudo levantar la mano en un saludo torpe. La mujer bajó de la columna con una gracia imposible, casi flotando, y se acercó a él con pasos lentos y deliberados. «No debiste venir solo», dijo con ese tono musical que hacía que cada palabra se sintiera como una caricia. David intentó responder, intentó preguntarle qué hacía ella ahí, pero las palabras no salían. Ella se acercó más, tanto que pudo sentir su aliento en la cara, un aliento que olía raro, como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido al mismo tiempo. El sol seguía bajando, y las sombras se alargaban entre las ruinas, pero David no podía moverse, no podía apartar la mirada de ese ojo dorado que lo miraba fijamente, mientras el otro seguía oculto detrás del cabello. Ella empezó a caminar entre las ruinas, y David la siguió como hipnotizado, con las piernas moviéndose solas, mientras su mente gritaba que huyera, que corriera, que hiciera cualquier cosa menos seguir a esa mujer. Ella lo guió hacia la parte más profunda del complejo, donde las paredes formaban un pasillo estrecho que descendía hacia lo que parecía ser una cámara subterránea. La oscuridad ahí era absoluta, pero de alguna forma David podía ver la silueta de la mujer, como si ella irradiara una luz tenue y azulada. «Ven», susurró, y su voz resonaba en las paredes de piedra. «Quiero mostrarte algo que nadie más ha visto». David sabía que esto estaba mal. Sabía que cada paso que daba lo llevaba más profundo hacia algo de lo que no podría regresar. Pero su cuerpo no le obedecía. Llegaron a una cámara circular con símbolos tallados en las paredes. Símbolos que parecían moverse y retorcerse bajo la luz azulada que emanaba de la mujer. En el centro había algo que parecía un altar, manchado con algo oscuro que David prefirió no identificar. La mujer se colocó frente a él, y por primera vez, el viento que soplaba constantemente en las ruinas se detuvo por completo. El silencio era antinatural, pesado, como si todo el aire hubiera sido succionado del lugar. Entonces ella habló de nuevo, pero su voz había cambiado. Ya no era musical, era áspera y profunda, como el gruñido de un animal grande. ¿Quieres verme realmente? Antes de que David pudiera responder, ella se apartó el cabello del rostro con ambas manos, y lo que vio hizo que su cordura se agrietara como vidrio bajo presión. No era un rostro humano ni remotamente parecido a uno. Era el cráneo alargado de un caballo, pero no uno limpio y blanqueado, sino uno con la carne todavía pudriéndose, colgando en jirones negros y verdes de los huesos. Los ojos eran dos pozos profundos llenos de gusanos que se retorcían y caían al suelo, donde desaparecían. La mandíbula se abrió mostrando dientes enormes y rotos, y de su garganta salió un relincho distorsionado que sonaba como el grito de 1000 voces al mismo tiempo. El olor a muerte se volvió tan intenso que David cayó de rodillas vomitando, con las lágrimas corriéndole por la cara mientras su mente trataba desesperadamente de procesar lo imposible. La cosa que había sido una mujer hermosa se acercó a él, y David sintió sus garras huesudas tomándolo por los hombros. Pensó que iba a morir ahí, que ese sería su final en una cámara olvidada bajo ruinas antiguas. Pero entonces algo pasó, algo que hasta el día de hoy no logra explicar. Una luz comenzó a entrar por las grietas del techo de la cámara, la luz de la luna llena, y la criatura retrocedió siseando como si le quemara. David aprovechó ese momento de distracción y corrió hacia el pasillo oscuro, tropezando con las piedras, golpeándose contra las paredes, pero sin detenerse nunca.
Escuchaba esos relinchos distorsionados detrás de él, cada vez más cerca, sintiendo garras rozando su espalda. Logró salir de las ruinas justo cuando la luna llena iluminaba completamente el lugar. La criatura no lo siguió más allá del perímetro de las estructuras, como si algo la atara ahí. David corrió monte abajo durante horas, sin rumbo, hasta que encontró una carretera y un conductor que lo recogió pensando que había sido asaltado. Llegó a Tegucigalpa al amanecer, delirando, con el cuerpo cubierto de rasguños profundos en la espalda, rasguños que los médicos dijeron parecían hechos por garras de animal grande. Pasó semanas en el hospital, no por las heridas físicas, sino porque no podía dormir sin ver ese rostro de caballo podrido en sus sueños. Dejó la carrera de arqueología, dejó de explorar y ahora trabaja en una oficina donde las paredes son de concreto sólido y no hay ninguna sombra sin explicación. Después de escuchar estas 3 historias, después de ver cómo hombres de diferentes países, de diferentes edades y trasfondos, terminan con la misma mirada rota y el mismo temblor en las manos, uno empieza a preguntarse, ¿qué demonios es realmente la Siguanaba? ¿Es un espíritu vengativo, un demonio? ¿O es algo más antiguo, algo que ha estado ahí desde antes de que le pusiéramos nombres a nuestros miedos? Pero más importante aún, ¿por qué esta leyenda ha sobrevivido generaciones enteras, pasando de abuelos a nietos, de comadres en el mercado a muchachos en las cantinas? Porque las leyendas no sobreviven por accidente, no. Sobreviven porque cumplen una función, porque enseñan algo que la sociedad necesita que aprendas, aunque sea a través del miedo más primitivo. La Siguanaba no es solo un cuento de terror para asustar niños antes de dormir. Es una herramienta de control social que ha funcionado durante siglos en las comunidades rurales de Centroamérica. Piénsenlo bien. ¿A quién ataca? La Siguanaba. Siempre son hombres, y no cualquier hombre. Son hombres que andan solos de noche, lejos de sus casas, lejos de sus familias. Hombres que se dejan llevar por el deseo sin pensar en las consecuencias, que ven a una mujer hermosa y olvidan que tienen esposa e hijos esperándolos en casa. La leyenda es clara como el agua. Si andas de mujeriego, si te dejas controlar por tus bajos instintos, si traicionas a tu familia por un momento de placer, la Siguanaba te va a encontrar y te va a cobrar caro. En las sociedades tradicionales centroamericanas, especialmente en las zonas rurales donde estas historias son más fuertes, la infidelidad masculina siempre ha sido un problema social real. Los hombres trabajaban lejos, pasaban noches fuera de casa, y la tentación estaba ahí, constante. Pero en comunidades donde todo el mundo se conoce, donde el chisme vuela más rápido que el viento, el adulterio no solo destruye familias, destruye el tejido social completo. Entonces, las abuelas, las madres, las tías, empezaron a contar estas historias a sus hijos varones, advirtiéndoles: si ves a una mujer hermosa sola de noche, si te deja ver solo parte de su rostro, si algo en la situación se siente raro, corre, porque puede ser la Siguanaba, y si te atrapa, vas a terminar loco o muerto. Lo genial de esta leyenda, lo que la hace tan efectiva, es que juega con el deseo masculino de la forma más brutal posible. La Siguanaba se presenta como el objeto perfecto del deseo. Una mujer hermosa, desnuda o semidesnuda, vulnerable, sola. Es todo lo que cierto tipo de hombre podría querer, servido en bandeja de plata. Pero esa belleza es una trampa, una máscara que esconde algo horrible, algo que va a castigarte por tu lujuria con la locura o la muerte. Es como si la leyenda estuviera diciéndote: ese deseo que sientes, esa atracción que te nubla el juicio, es exactamente lo que te va a destruir. Contrólate o sufre las consecuencias.
También hay que hablar del aspecto del caballo, porque no es aleatorio. En las culturas centroamericanas, el caballo tiene connotaciones específicas. Por un lado, representa fuerza y virilidad, pero también desenfreno y falta de control. Un caballo sin domar es peligroso, impredecible. Al darle a la ciguanaba la cabeza de un caballo podrido, la leyenda está diciendo algo sobre la naturaleza del deseo descontrolado. Es animal, es destructivo, y eventualmente se pudre y corrompe todo lo que toca. Es una metáfora visual brutal que se queda grabada en la mente de quien la escucha. Pero aquí está lo más oscuro de todo esto. Estas leyendas funcionan porque hay algo de verdad en ellas, no en el sentido literal de que exista una mujer con cabeza de caballo acechando en los montes, sino en el sentido de que los hombres que ignoran estas advertencias sí terminan destruidos, tal vez no por un monstruo, sino por enfermedades venéreas, por esposas traicionadas que los echan de la casa, por hijos que crecen sin respetarlos, por comunidades que los señalan y los aíslan. El castigo es real, solo que viene de formas diferentes. La ciguanaba es solo la personificación sobrenatural de consecuencias muy reales. Y lo más impresionante es que en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología y educación, esta leyenda sigue viva. Los abuelos siguen contándosela a los nietos. Los camioneros se la cuentan entre ellos antes de salir a carretera. Las madres la usan para advertir a sus hijos adolescentes, porque el problema que aborda no ha desaparecido. La tentación sigue ahí, y el miedo a las consecuencias sigue siendo una herramienta efectiva para mantener cierto orden social. La ciguanaba es, en esencia, el recordatorio perpetuo de que nuestros deseos más oscuros tienen dientes, y que si no los controlamos, ellos nos van a controlar a nosotros. Aquí está la parte que más me inquieta de todas estas historias. Las señales siempre estuvieron ahí. Esteban, Mario, David, todos ellos sintieron que algo andaba mal, que algo no cuadraba, pero eligieron ignorarlo. Y antes de que piensen que son idiotas, o que ustedes actuarían diferente, déjenme decirles algo. Cuando te enfrentas a la ciguanaba, tu cerebro deja de funcionar como debería. Es como si ella tuviera el poder de apagar esa vocecita interna que te dice, corre, que te advierte del peligro. Pero las señales están ahí, siempre han estado ahí, y si alguna vez se encuentran en una situación así, más les vale prestarles atención, porque puede ser la diferencia entre vivir para contarlo o terminar como esos pobres desgraciados que aún vagabundean por los montes balbuceando incoherencias. La primera señal, la más obvia pero también la más ignorada, es el cabello. En todas las versiones de la leyenda, sin importar el país o la región, la ciguanaba siempre tiene el cabello largo y suelto, cubriéndole estratégicamente el rostro. Nunca te muestra la cara completa de frente, siempre hay mechones tapándole parte de las facciones, siempre está girada de medio lado, siempre hay una excusa para que no la veas bien. Y esto es intencional, porque si la vieras completa desde el principio, si tu cerebro procesara lo que realmente es, saldrías corriendo antes de que pudiera atraparte. El cabello es su camuflaje, su forma de mantenerte enganchado el tiempo suficiente para que caigas en la trampa. Entonces, escuchen bien. Si ven a una mujer hermosa en un lugar solitario y no pueden verle la cara completa, si el cabello le cae convenientemente sobre el rostro sin importar cómo se mueva el viento, esa es tu primera advertencia. No te acerques, no preguntes, solo aléjate. La segunda señal es el olor, y todos los sobrevivientes hablan de esto. Hay un perfume inicial, algo dulce y atractivo como flores frescas o algún aroma que te recuerda a algo placentero. Pero debajo de ese perfume
Si prestas atención, hay algo más. Un olor agrio, a tierra mojada, a carne dejada demasiado tiempo al sol, a humedad rancia de lugares donde nunca entra la luz. Es un olor a muerte disfrazado de vida, a putrefacción escondida bajo una máscara de fragancia. El problema es que cuando estás bajo su influencia, tu cerebro racionaliza ese olor extraño, lo ignora o lo atribuye a algo del ambiente. Pero está ahí, siempre está ahí. Y si logras notarlo, si logras identificar ese hedor debajo del perfume, tienes que huir inmediatamente, porque significa que ya estás demasiado cerca. La tercera señal es el lugar mismo donde aparece. La siguanaba nunca se manifiesta en lugares seguros, en zonas iluminadas o con mucha gente alrededor. Siempre es en la oscuridad, en la soledad, en lugares liminales donde las reglas normales del mundo parecen no aplicar. Ríos alejados de los pueblos, carreteras desiertas a medianoche, ruinas antiguas donde la historia pesa como una losa sobre la tierra. Si te encuentras en uno de esos lugares y aparece algo demasiado perfecto, demasiado conveniente, demasiado tentador, tu instinto debería estar gritándote que algo anda mal. El problema es que estos lugares ya te tienen en un estado mental vulnerable. Estás cansado, estás solo, tu guardia está baja. Y eso es exactamente lo que ella necesita. La cuarta señal, y esta me la contaron varios de los testigos, es la forma en que habla. Su voz es hermosa al principio, musical, casi hipnótica. Pero si escuchas con atención, si realmente prestas atención, hay algo raro en el ritmo, en la cadencia. Las palabras suenan demasiado perfectas, demasiado ensayadas, como si fueran una grabación repetida 1000 veces. Y a veces, solo a veces, hay ecos extraños, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo, pero ligeramente desfasadas. Es sutil, tan sutil que tu cerebro consciente no lo registra, pero algo profundo dentro de ti lo nota y se pone nervioso. Confía en esa sensación. Confía en ese malestar inexplicable que te sube por la columna vertebral cuando escuchas esa voz demasiado perfecta. La quinta señal es la más importante y la más difícil de explicar. La sensación de que tu voluntad no es tuya. Todos los sobrevivientes describen lo mismo. Esa experiencia de verse a sí mismos caminando hacia el peligro mientras su mente grita que paren, que se devuelvan. Es como si te convirtieras en espectador de tu propio cuerpo, viendo cómo tus piernas te llevan más profundo hacia la trampa sin poder hacer nada para detenerlas. Si alguna vez sienten eso, si alguna vez se encuentran actuando en contra de su propio juicio de supervivencia, tienen que hacer un esfuerzo consciente y brutal para romper ese hechizo. Griten, muérdanse la lengua hasta sangrar, clávense las uñas en las palmas, cualquier cosa que cause dolor suficiente para traerlos de vuelta a la realidad. Pero aquí está la pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Por qué estas señales no son suficientes? ¿Por qué incluso sabiendo todo esto, los hombres siguen cayendo en la trampa? Y la respuesta es incómoda pero honesta. Porque quieren creer. Porque el deseo es tan fuerte que apaga la razón. Porque la tentación de lo prohibido, de lo perfecto, de lo demasiado bueno para ser verdad, supera cualquier instinto de supervivencia. La siguanaba no necesita ser sutil, no necesita esconder perfectamente lo que es, porque sabe que su presa ya está predispuesta a ignorar las advertencias. Es la manifestación física de ese dicho que todos conocemos, pero que nadie quiere aceptar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que me ha estado rondando desde que empecé a investigar estas historias. ¿La siguanaba es real?
¿Existe literalmente una criatura con cabeza de caballo podrido acechando los montes de Centroamérica? Honestamente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el miedo es real. El trauma es real. Las vidas destruidas son reales. Y tal vez esa sea la verdad más aterradora de todas. No importa si la ciguanaba existe físicamente o si es una manifestación de nuestros propios demonios internos, porque el resultado es el mismo. Hay hombres que han perdido la cordura, que han abandonado a sus familias, que nunca pudieron volver a vivir una vida normal después de su encuentro. El monstruo cumple su función, sin importar su forma. Estas leyendas persisten, porque nos hablan de verdades incómodas sobre nosotros mismos, sobre cómo nuestros deseos nos pueden cegar, sobre cómo podemos destruir todo lo que amamos por un momento de placer, sobre cómo el precio de la traición es siempre más alto de lo que imaginamos. La ciguanaba es el espejo oscuro que nos muestra lo que somos capaces de hacer cuando dejamos que nuestros instintos más bajos tomen el control. Y ese es un terror mucho más profundo que cualquier monstruo con cabeza de caballo, porque es un terror que viene de adentro. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste estas historias completas, espero que te lleves algo más que solo entretenimiento. Espero que la próxima vez que estés solo de noche, lejos de casa, y veas algo demasiado tentador, demasiado perfecto, recuerdes estas palabras y tomes la decisión correcta. Y si disfrutaste este recorrido por las leyendas más oscuras de Centroamérica, suscríbete a Millennium Planet, porque hay muchas más historias esperando ser contadas. Muchos más misterios que explorar juntos. Dale like, comparte con alguien que necesite escuchar estas advertencias y déjame en los comentarios si conoces alguna historia similar de tu región. Hasta la próxima, y recuerden, no toda belleza es bendición. A veces es la maldición más hermosa que jamás verán.